Se acabó el juego de las escondidas, Esther. Voy a ser yo quien entregue a Amalia en el altar a su novio. ¿Qué? No estoy bromeando. Te juro que te mato, así que sal de aquí. Calma, Esther, calma. Déjate de Victoria, si no... ¡Suéltate, tranquilo! ¡Me sueltas! ¿Qué haces conmigo? Que ya no vivas en casa de tu madre. Pero, ¿por qué? Hasta tú vas a ser feliz con el farsante bigotudo Junior. Hija, también me traicionaste. Me llaman marido en alquiler. Criatura diminuta, vuelve a tu hábitat. Sí, señora. ¿Pero en dónde queda eso? Ve a la cocina y no salgas de allí por nada de este mundo. Sí, señora. Ni aunque ocurra un terremoto. ¿Entendido? Pues de entenderlo, sí. Sí. Perfecto. Pero ahora, si está haciendo todo esto para que yo no vea a su pescador, pues mi señora mía de mí, fíjese que pierde el tiempo porque él ya está allá arriba. ¿Cómo? Sí. Esta diminuta criatura le abrió la puerta. Mamá, nosotros estamos aquí colaborando y Antonio no debería estar ayudando también. Sí, pero dijo que tiene un examen mañana y subió a su habitación a estudiar. Y si tiene un examen, ¿por qué trajo a Patricia? Pues porque esa historia del examen es un invento suyo. Ay, sí. Ocurre que a Antonio, tú sabes muy bien, no le gusta hacer nada, ni siquiera su cama, hijo, así que pues... Muy bien, muy bien. Y entonces el tonto de Rafael y yo aquí Ay, ayudamos. ya, deja de rezongar, por Dios. Ayúdenme, que yo cocine todo, ¿no? ¿Y tú por qué tienes esa cara de preocupado? No, es que tengo curiosidad por saber por qué están tardando tanto allá arriba. Ay, Rafa, eso es natural. Cuando las chicas se reúnen, comienzan a hablar muy mal de los hombres. Y eso toma tiempo. Hay mucho que coser y cortar. Y eso que yo no estoy allá arriba con ellas. Así que vamos. Dale. Ayuda, cuidado con eso. ¿Dónde estará este cínico? ¿Qué estás haciendo acá? ¡Qué susto! Por Dios, ¿me quieres matar de un infarto? Te voy a matar, a no ser que tengas una buena explicación que darme. Ay, qué lindo vestido. Ay, es maravilloso realmente. Sí, es que, mira los detalles. ¡Wow! Extraordinario. Mira. Ay, yo la verdad es que quisiera usar uno así cuando yo me case. Ay, tuvieron que hacerle algunos ajustes en la cintura por causa del embarazo y bueno, mamá dijo que tendrán que hacerle otros antes de la boda. Uy, a ver, Amalia, muéstramelo. A ver. Ay, ¿será que se nota? Un poquito. Bueno, la verdad que luego de llenarnos la panza con la comida de Griselda, cualquiera de nosotros, mira, va a parecer embarazada. Ay, Bárbara, había olvidado lo graciosa que eras. Esto se transformó en una reunión de amigas. Eso es verdad, qué lío. Ay, bueno, la verdad soy yo la que se había olvidado lo bueno que es estar aquí. Sentirme parte de una familia es lo que más deseo en la vida. Pues tú no vas a quedarte mucho tiempo más. Llegó el verdugo para cortarme la cabeza. Baja a despedirte de tu hijo, que es hora de dormir. Te dio autorización para meterte en mis cosas. No. Así no. Primero le bajas el tono de la voz. Yo no soy sordo. Si hay algo que no soporto, que no me aguanto, que no me gusta, es cuando una mujer grita. No me lo soporto. No creas que me vas a enredar. Yo no soy la bigotuda de tu exmujer. Yo estaba dando un vistazo en el armario y de pronto me encontré con esa caja fuerte. Es que me llamó la atención su tecnología. Yo soy un loco con la tecnología. ¡Ay, mentira! Puras mentiras. Estabas a punto de abrir mi caja fuerte. Yo te vi.
y no te la dejé vacía porque no conseguí abrirla. Y tienes el coraje de decírmelo en mi cara. Suéltame, suéltame, cochino, suéltame, suéltame. ¿Qué estás pensando, ah? Dime, que soy uno de esos tontos que aparece, hace un buen trabajo, deja a la mujer satisfecha y después cree que es ella la que le está haciendo el favor, ¿ah? Si estoy aquí es para divertirme y para sacar provecho. Lo que quieres es que te pague por el trabajo. La pesca del róbalo es un arte para pocos. Y la madame me está debiendo. Y bastante. Eso quiere decir que hiciste cuentas. Sí, su deuda es enorme. Ay, qué chisme. Ay, ¿por qué no está Ro aquí para escuchar esto? Ay, esto no sirve. Así sirve. Tin, 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 tin. Toma. Haz buen uso. Pensé que me iba a dar un cheque. Como ves, estás equivocado. ¿Qué estás esperando? ¿Qué son estos números de aquí? Ay, ¿qué pregunta más estúpida? ¿Tú no querías abrir mi caja fuerte? Esa es la clave. ¿Tú te estás riendo de mí? Anda, ábrelo y saca todo lo que quieras. Aviso, si esto es un juego, te va a salir muy caro. ¿Satisfecho? Agarra todo lo que quieras. No lo puedo creer. En todo caso, la madame continúa debiéndome y su deuda acaba de aumentar. ¿Sabes que voy a cambiar la clave, verdad? No tengo la menor duda. Puedes cambiarla cuantas veces quieras. Pero yo, con mi inteligencia suprema, lo voy a descubrir. ¿Eso piensas? ¿Sí? ¿Qué pasa? Te siento estresada. Claro que estoy estresada. Y es por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Por qué? ¿Sí? Por tu culpa. Porque no vas a acompañar a tu hija al altar. No. Ese es asunto mío. Uno es libre de decidir lo que quiere o no quiere hacer en la vida. Es asunto mío. ¿Y tú cómo sabes que yo tomé esa decisión? Porque como tú no cumples con tus responsabilidades, lo tiene que hacer mi ex marido. A ver, esos son estupideces. A mí no me extraña que al mecha corta de tu marido no le encante participar en ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? No. Si no hay ningún problema. Bien. Ya cambié de idea. ¿Así? Esta noche quiero estar sola. Vete. Uy. Por lo que veo, la madame tiene otro tipo de hambre esta noche. Y si lo que usted está necesitando es sangre, pues nos vemos en otro momento. Chao, mamá. Ay, buenas noches, mi príncipe. Mañana, si puedo, paso por tu escuela para verte. A ver, mi cielo, vamos a dormir. Dale un beso a tu papá. Vamos. Te amo. Quique,
déjame volver. ¿Perdón? Tú sabes qué es lo que más deseo. Déjame volver. Tú no tienes ni un poquito de vergüenza, Bárbara. ¿Ah? Ni un poquito de vergüenza. Quique, te lo imploro, por favor. Yo solo quiero estar con mi hijo. Y contigo. Y con el dinero de mi mamá. Es eso, Bárbara. No, Quique, por favor, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Tú realmente eres tontito o qué? ¿No me estás viendo? Estoy frente de ti, pidiendo ser tuya otra vez. Quique, después de todo lo que ocurrió entre nosotros dos aquel día, ¿tú crees que aún...? Yo lo único que creo es que tú no tenías que haber venido. Y que ya es hora de que te vayas. Así que por favor, vete. Está bien. Me voy. ¿Tú estás seguro que quieres eso, Quique? Ahora vas directo al baño a cepillarte los dientes, te pones la pijama y a dormir, que se hace tarde. Vamos. ¡Más rápido que un rayo! Griselda, ¿sabes qué me pareció ver cuando estabas cocinando y sirviendo la comida? Cuidado por donde saltas, que ya te conozco. Si me conoces, sabes que el tema que tengo que tocarte se llama Reinaldo. Me lo temía, pero no quiero hablar acerca de cosas que me desagradan. Ay, Griselda, eso no te lo cree nadie. Yo te vi la cara cuando hablabas del corazón, del aceite de oliva. Es más, parecías mi padre hablando. Ay, Griselda, ¿por qué no le das una oportunidad? Porque no se trata de oportunidades. Se trata de ser falso o verdadero. Nada más. Griselda, esas fotos son una mentira. Y yo sé que mi padre ya te lo ha dicho 1000 veces y tú no eres una mujer de palabras, sino de hechos. Así que tranquila, porque yo misma te voy a demostrar que eso que inventó Vanessa es una gran mentira. Bárbara. ¿Tú piensas que yo no sé cuánto te gusta? Piensa en lo que te pedí. Pero eso sí, piénsalo con cariño. Quique, déjame volver. Ok.